Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dinora Leticia Becerra Rivera. Estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Nutrición Aplicada. Mi matrícula es la ES 16208322. La asignatura es Anatomía y Fisiología 1 del segundo semestre y la competencia es ubicar las estructuras y saber sobre la correlación que hay entre los nutrientes y los tres sistemas, el aparato cardiovascular, el respiratorio y el digestivo. Como datos generales tenemos que la anatomía es la ciencia que estudia la relación que hay entre las estructuras del cuerpo y la función que desempeñan, que la anatomía se apoya en lo que son planos, ejes y movimientos. El primer plano que tenemos es el transversal o axial, que da dos regiones, que es la superior o cefálica o inferior o caudal, que su eje es vertical y que da movimientos de rotación, pronación o supinación. La segunda, que es la coronal o frontal, que da anterior o ventral o posterior o dorsal. Sus movimientos son de abducción de alejamiento o aducción de acercamiento. Y la tercera, que sería la sagital, que da los planos anatómicos, la posición medial y la lateral, y proximal y distal si nos referimos a los falanges, falangines o falangetas de las extremidades. Bueno, al sistema circulatorio lo conforman el aparato cardiovascular y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos transportan la sangre y la sangre está compuesta por el plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La diferencia que hay entre arterias, venas y capilares es que las arterias son las vías de salida desde los aurículos, las vías de salida de la sangre desde los ventrículos, y las venas son la entrada de la sangre hacia las aurículas, y los capilares pues son las diminutas redes que forman los vasos para el intercambio de nutrientes y eliminación de desechos. El sistema circulatorio está compuesto por dos circuitos conectados en serie, uno que tiene que ver del corazón con los pulmones, que es para el intercambio de gases, y otro que tiene que ver del corazón hacia todo el cuerpo. El corazón está situado en el mediastino medio inferior de la cavidad torácica. Tiene un marcapasos natural que es el nodo sinusal. Está situado en la aurícula derecha. Es un tejido pequeño, pero que emite un impulso eléctrico hacia el otro nodo que se llama aurículo ventricular, sí, que su función es de la contracción de ambos aurículas y los ventrículos. Vamos a hablar entonces de un caso más específico. Hablando de la circulación menor primero, consideramos que las aurículas les llega la sangre desoxigenada de las venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta aurícula por presión va a arrojar la sangre hacia el ventrículo y va a pasar la válvula tricúspide y a la vez se va a contraer el ventrículo y pasa la arteria pulmonar. Al pasar la arteria pulmonar se va a abrir la válvula semilunar o sigmoidea y va a ramificarse en esta arteria pulmonar en los dos pulmones. Aquí se ve la sangre poco oxigenada, que va a ser sangre oxigenada porque va a ser el intercambio de gases desde los alvéolos, y va a viajar de las 4 venas pulmonares, se va a ir a la aurícula izquierda del corazón.
Posteriormente se abre la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo y se va hacia la arteria aorta para irrigar nutrientes hacia las extremidades superiores, que es la cabeza, el cuello, el tórax, los brazos, al mismo corazón. Hay unas arterias coronarias aquí que salen de la vena aorta y se va a ir bajando conforme los órganos. Tenemos también el hígado, los riñones, el mesenterio y hasta las extremidades inferiores. Se ve aquí como en cada una de estas ramificaciones que mencioné llega a la red. Cada uno tiene sus redes capilares también, que de las arterias se hacen arteriolas y de las venas se hacen vénulas y se hacen los intercambios, como digo, de nutrientes. Así son los desechos, viajan a través de las venas cava inferior y la superior, y nuevamente empiezan el ciclo de la hematosis. Así, cuando un joven empieza a hacer ejercicio aeróbico en el exterior, su corazón va a tener que latir más rápido porque sus órganos necesitan más sangre y por consiguiente más oxígeno, y se aumenta la frecuencia cardíaca o arterial. El número de pulsaciones normales está entre 60 y 90, pero se podría duplicar debido a esto. Y para saber cuál es el gasto cardíaco, que es el número de latidos del corazón por minuto, entonces tenemos una cifra de 220 menos la edad. Y por ejemplo, considerando que este joven, bueno, hablamos que lo hizo sobre 40 minutos, pero si este joven no está adaptado al ejercicio, va a tener un gasto de 35 litros en comparación por minuto, en comparación a un joven que sí está acostumbrado a hacer ejercicio, el que tendrá un gasto cardíaco de 25 a 30 litros por minuto. Seguimos con el sistema respiratorio, que encontramos que el sistema respiratorio superior está formado por la nariz o cavidad nasal, por la faringe, por la laringe, y el bajo está formado por la tráquea, por los bronquios. Los bronquios, estos son los bronquios principales, los secundarios y los terciarios, y los pulmones. La cavidad nasal, la respiración empieza aquí en la cavidad nasal. La inspiración por las narinas se encuentra a la primera región, que es el vestíbulo. Hay unos folículos pilosos que filtran el aire. Posterior a esto, cabe mencionar que la cavidad nasal está limitada en su parte superior por el hueso etmoideo y por la parte baja limita con el paladar duro. Sigue la segunda región respiratoria de la cavidad nasal, en donde se encuentran tres cornetes de un lado y tres cornetes del otro. De menor a mayor, estos extienden la mucosa y tienen unos orificios debajo de cada uno que se llaman meatos, que sirven para redirigir el aire hacia la parte posterior. La tercera región es la olfatoria. Dentro de esta región, la segunda región de los cornetes, se encuentra la pituitaria roja, que es la que se encarga de calentar el aire, porque es una zona vascularizada, por eso le llaman roja, y se humedece también por la mucosidad.
La tercera pues es la olfatoria y en esta hay una, bueno, se le denomina como pituitaria amarilla. También en esta cavidad nasal tenemos espacios aéreos que se llaman senos paranasales, los cuales contienen también la mucosa, pero sirven para aligerar el peso craneal, y están ubicados, y la ventilación también, por supuesto, y están ubicados en la parte superior, en la parte los senos etmoidales, los senos senoidales y los senos maxilares. Seguimos entonces con la faringe. La faringe tiene tres fases. La que tiene que ver con la nariz, que es la nasofaringe, la que tiene que ver con la boca, que es orofaringe, y la que tiene que ver con donde convergen el sistema aéreo con el digestivo, que es la hipofaringe, y que aquí empieza la laringe debajo del hueso posterior, el hueso hioideo. Y la laringe tiene cuerdas bucales, Si ratifico las cuerdas vocales, se encuentra el cartílago tiroides y el cartílago de la epiglotis, que es del que se cierra para evitar que pase a los pulmones la comida. Posterior está la tráquea, que se forma por cartílagos en forma de herraduras, y tiene bronquios, los bronquios principales, que se subdividen en bronquios secundarios y a la vez estos en bronquios terciarios. En el pulmón derecho se forman 3 lóbulos, cada uno pues tiene sus propias estructuras, y en el lóbulo izquierdo se forman solo 2. Hay una doble membrana que los recubre, y la respiración pues tiene que ver con el proceso de la inspiración. Cuando se inspira, se supone que el encargado es el diafragma, pero tiene que ver, claro, con la presión que haya en la atmósfera, que como aquí hay mayor presión, entonces la inspiración la efectúa el diafragma. El diafragma se contrae, baja, y la capacidad torácica, es decir, las paredes, junto con los pulmones y los músculos, se expanden, y es cuando entra el oxígeno. Y al revés, la expiración es la salida del oxígeno con el dióxido de carbono. Al oxigenarse en el momento de la inspiración, pues todos los arcos alveolares se llenan de oxígeno y hacen el intercambio gaseoso, que es cuando sale con la expiración. Así, la expiración normal es un fenómeno pasivo que ocurre cuando el diafragma se relaja. La eficiencia de la ventilación depende del volumen de inspiración y de cómo se distribuyen los pulmones. El sistema nervioso regula la ventilación pulmonar por sí sola, la ajusta a la necesidad de los pulmones. Y la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que se dan en un ciclo por un minuto, que pueden ser de 12 a 18. Esto sería todo. Muchas gracias. El sistema digestivo o tracto gastrointestinal consiste en un tubo que se extiende desde la boca hasta el ano. Tiene la función de digestión, digiere alimentos, absorbe nutrientes y desecha y elimina los desechos.
está compuesto todo este tracto por 4 capas. Del interior al exterior es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa está compuesta por tejido linfático, por glándulas, mucosa, y su funcionamiento es la de sostén, vasos sanguíneos también, perdón, y su funcionamiento es la de protección, absorción, secreción y soporte. La segunda, que es la submucosa, comprende lo mismo que la anterior, solo que tiene ya tejido liso. Y la muscular tiene múltiples capas de tejido liso, que su función es la de bajar el alimento hacia los demás órganos con los movimientos de contracción y dilatación, que se llaman movimientos peristálticos. Y así empiezan desde el esófago y terminan estos movimientos hasta el colon, que termina en el ano. El tubo digestivo alto está compuesto por la boca, la faringe, la laringe, es la boca, la faringe, laringe no, el esófago, el estómago, el páncreas, son glándulas anexas las salivales, el órgano, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, y las bajas serían el intestino delgado, el intestino grueso. El intestino delgado se divide en la primera parte en el duodeno, posterior sigue el yeyuno y el íleon, y el intestino grueso pues tiene el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el colon transversal, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. Entonces pasamos también a imaginarnos si nosotros tenemos un corte de la membrana peritoneal parietal anterior. Vamos a ver que hay una referencia. Bueno, primero que la cavidad peritoneal abarca la mayoría de las vísceras, incluyendo las anexas, y tiene una referencia que es en el colon, más o menos por aquí. De posterior a esta membrana encontramos el epiplón, que en su parte superior se encuentra la región supramesocolónica, y encontramos el hígado, el estómago, muy escondido en la parte retro, el vaso, y en la parte inframesocolónica pues tenemos al colon, que tiene a su vez un mesocolon transverso, y posteriormente pues el mesenterio, que es el sostén del intestino delgado. Imaginemos ya el caso práctico que se está comiendo una manzana, esta persona. Empezamos a masticarlo y hacerlo pequeño, cada mordida, con los 32 piezas dentales, o 28 si no tengo las medidas del juicio, que simultáneamente con el sabor y el olor pues se empieza a trabajar todos los jugos gástricos del tubo, y las glándulas salivales segregan la saliva, que tiene por un lado enzimas, que es la amilasa y la lipasa. La lipasa desdobla los lípidos y la amilasa los almidones. Entonces se empieza a triturar la manzana, pasa, ya que tuvo los sensores gustativos, por las papilas gustativas, la lengua empuja al alimento al esófago, que también aquí
trabaja en la laringe cerrando con la epiglotis para evitar que se vaya la comida al pulmón. Y entonces esta fue un proceso mecánico. Al momento de pasar desde la faringe hacia abajo, ya es un proceso de la peristalsis que se lleva a cabo, las contracciones, el movimiento del bolo que pasa al esófago, y del esófago se encuentra con el hiato esofágico o el cardias que baja al estómago. En el estómago hay pepsinógeno y hay ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico trabaja con el pepsinógeno formando pepsina, que a su vez la pepsina trabaja con las proteínas del bolo alimenticio, que aquí ya pasa a ser quimo, solo que la manzana pues tiene una casi nula cantidad, que es el 0.3% o 0.3 gramos, y así sigue el paso desde el estómago. Ya que trabajó con las proteínas, la pepsina nos va a producir los péptidos. Esta secreción, este quimo sigue pasando y se encuentra con el esfínter, lo atraviesa y pasa a la parte primera del intestino delgado, que es el duodeno, y recibe los jugos pancreáticos, por esta vía, junto con la bilis que fabrica el hígado y que se almacena en la vesícula, y que también el hígado pues almacena las vitaminas y almacena el hierro, y la bilis trabaja sobre las grasas, y el jugo pancreático pues trabaja sobre los carbohidratos. El quimo pasa a ser en el intestino quilo y empieza a ser absorbido por el intestino y atraviesa pues los 7 metros subsiguientes hasta pasar por una válvula al intestino grueso, que se encarga de quitar lo que lleva ya el kilo, que es el excedente de agua, y también esta parte del intestino grueso fermenta los azúcares, y pues se encuentra la microbiota y tiene la función también del sistema inmune. Y entonces el bolo pasa hasta el recto y se eliminan ya los desechos. También el intestino grueso tiene la función de absorber las vitaminas. Y pues esto sería la conclusión de la asignatura, y muchas gracias por su atención.